capital, donde está mi universidad, que es la ciudad de Temuco, una zona que se llama del secano costero, ya con temperatura un poco más alta, y la zona de la costa. Aquí está el océano Pacífico. Entonces, tenemos diferentes climas, diferentes altitudes también de suelo. Esto, para hablar un poco de suelos, son suelos volcánicos, muy diferentes a los suelos que hay aquí en España, son suelos muy nuevos desde el punto de vista de su formación, ya que esta zona es rica en volcanes activos. Nosotros tenemos en Chile el mayor porcentaje de volcanes activos que hay en el mundo. Aquí, cerca de mi ciudad está uno de los volcanes más activos, que yo diría que es el volcán Villarrica. Y por lo tanto son suelos que tienen algunas particularidades desde el punto de vista de su posición y también son suelos ácidos, fijan bastante fósforo, tienen una saturación de aluminio, entonces son un poco complejos para la producción agrícola. Sin embargo, el potencial productivo de la región es principalmente agropecuario. La superficie es alrededor de 32.000 kilómetros cuadrados. Somos en nuestra región alrededor de 670.000 habitantes, de los cuales un porcentaje importante, un tercio de la población corresponde a población indígena. El nombre de los indígenas son los mapuches. Y también tenemos una ruralidad alta todavía, el orden del 32% de la población es rural, mapuche y no mapuche. Y la base económica, tal como les decía yo, es un sector agropecuario. Un paisaje característico de la zona cercana a Temuco, lagos con volcanes. Bueno, en el verano, ahora estamos en primavera ya, pero en el verano es una zona muy turística también, entonces tenemos un potencial turístico interesante. Para hacer un poco de reseña respecto a quiénes son los mapuches o araucanos, también llamamos, una cultura donde hay antecedentes desde el año 1000 aproximadamente. No conozco mayores antecedentes, sin embargo está un poco en duda de dónde provenían estas poblaciones. Se supone que América se pobla, por así decirlo, a partir de poblaciones asiáticas que pasan por el estrecho de Bering hace miles de años atrás. Hoy día se ha descubierto, no hoy día, sino que hace un par de años atrás, un asentamiento de una data muy antigua, y la cual echa por tierra un poco la teoría del paso de los asiáticos por el Bering, y que hay entonces asentamientos de individuos que llegaron ahí antes del periodo de glaciación. Por lo tanto, la única forma se cree que podrían haber llegado es a través del Océano Pacífico. La región de la Araucanía fue el límite con el Imperio Inca. Los incas, ustedes saben que la población peruana, un pueblo que se ubicó en el altiplano, que hoy día donde está Perú, Bolivia y parte de Chile, recorrieron grandes extensiones y dominaron muchos pueblos. Hasta Colombia llegaron y al sur se limitaron entonces donde empezaba la población mapuche. En 1556 aproximadamente llegan los españoles, a los cuales ellos llaman Huincas, que quiere decir los nuevos incas, porque también fue un pueblo que quiso ingresar a esa zona, pero fue imposible. O sea, esta gente se mantuvo aislada del resto de la población por muchos años. Hay reseñas históricas de un español, poeta, Alonso de Ercilla y Zúñiga, por allá por el año 1589, que los llama por primera vez araucanos. A partir de ese entonces se habla en nuestra zona de la Guerra de Arauco, que fue primero una guerra contra el ingreso, la colonización española, y posteriormente, una vez que ya el Estado chileno se independiza, también ellos crean una fuerte
contienda con el gobierno, y solamente el año 1881, o sea, un poco más de 100 años atrás, se logra lo que se llamó la pacificación de la Araucanía o el dominio de ese territorio, ¿no? Fue posterior a una contienda que hubo con Perú y Bolivia, donde los ejércitos desde el norte se vinieron al sur a pacificar o a dominar esa zona. A partir de ese entonces, esta etnia fue ubicada en reducciones o comunidades mapuches, y el resto del terreno entonces fue colonizado, y principalmente colonizado con colonos europeos. En nuestra zona llegaron en ese entonces, a fines del 1800, alrededor de 32.000 colonos europeos provenientes principalmente de Francia, Suiza, Alemania, Italia y muchos españoles también. Yo soy descendiente de alguno de ellos, ¿no? Toda la gente que tenemos allá desciende de colonos europeos que llegaron, como les digo, a fines del 1800. Por lo tanto, las ciudades en las cuales se están ubicadas en esta región son ciudades relativamente nuevas, no tienen más allá de 120 años de antigüedad. Algunas fotos muy antiguas de mapuche, donde se observa entonces en algunas de ellas que esta gente siempre estuvo muy orientada a la utilización de algunos productos animales, principalmente hablemos de la lana, para producir entonces sus ponchos o mantas, con las cuales posteriormente se abrigaban. Antiguas carretas con bueyes, y también ven en el interior de su casa o ruca la gente como las mujeres siempre estuvieron asociadas al tejido y a la lana de buey. La producción ovina en nuestra región, tenemos alrededor de 300.000 ovejas, pero también tenemos alrededor de 22.000 y tantos productores ovinos, porque si uno hace la división, en el fondo cada productor ovino tiene alrededor de, en promedio, 12 ovejas. Por lo tanto, es una característica muy especial. El 90% de los rebaños tienen menos de 50 ovinos, y el 80% de los productores que tienen ovinos no tienen más allá de 20 hectáreas, son pequeñas predios en los cuales hay también pequeños rebaños. ¿A qué se dedica la producción ovina? Principalmente la producción de carne, cordero y la lana. Los sistemas productivos generalmente son sistemas mixtos, agrícola-ganaderos, generalmente está orientado al autoconsumo, gran parte de la proteína que se produce a nivel de cada una de estas familias, y también la venta de los excedentes que coincide ya con las fiestas de fin de año, hablemos de Navidad y Año Nuevo, donde el consumo de cordero también es bastante alto. Es importante el tema de la utilización de la lana. Ellos utilizan la lana hoy día, antiguamente para su vestimenta, hoy día mucho para la fabricación de algunas prendas y que como artesanía que se vende al turista, ¿no? Los cultivos, principalmente es una zona cerealera. Nosotros producimos ahí trigo, avena, un poco de colza o canola, altramuz también, o lupino le llamamos nosotros. Y toda la gente mantiene también pequeñas superficies con hortalizas. Otras especies que podemos ver dentro de los sistemas productivos son aves, ganso, gallina, pato, y especies de mamíferos como vacas y cerdos, y algunos caballos que ya están un poco en retirada, porque ya no se utilizan para la movilización. ¿Cuáles son las características que nosotros definimos
el primer trabajo fue, como les digo yo, hace varios años, fue caracterizar los sistemas productivos. Bueno, ya estaban en pequeño rebaño, pequeña superficie, era un sistema de autoconsumo y venta informal. La alimentación de estos animales está basada principalmente en la utilización de la pradera, que es bastante estacional en nuestra zona. No habían prácticas de manejo, generalmente los ovinos se mantenían en un solo rebaño durante todo el año, y en el tema de razas, mayoritariamente obedecían a razas criollas, que llamamos nosotros razas locales, y mezclas o cruzas con carneros que provenían de otras explotaciones, pero siempre obedecía, digamos, un tipo muy especial de ganado, muy resistente y muy adaptado a la zona. Un productor tipo tenía una superficie de 11 hectáreas de suelo, generalmente tenía 4 cabezas de ganado, de bovino. En ese entonces el uso de bueyes era todavía importante, por lo tanto generalmente cada agricultor tenía una cabeza de bueyes, una yunta de bueyes con la cual realizaba sus labores agrícolas. Esto ha ido cambiando posteriormente porque ha habido una mecanización del agro en los últimos 20 años bastante importante, sobre todo, y que ha permeado a la pequeña agricultura también. 16 ovejas de ovino en promedio, porcinos 2 cabezas, generalmente siembran 2 hectáreas de trigo del terreno que ellos tienen. Ese trigo tiene una finalidad principalmente para el autoconsumo. Avena, 1 hectárea, la avena la usan mucho también en la alimentación de sus aves, y generalmente podríamos encontrar alguna siembra leguminosa, ya sea frijoles o lentejas o garbanzos. Era lo típico que nosotros observamos, que decía yo, por allá por el año, a principios de los 80. La producción en relación al tema ovino, la producción es lo que hoy día nosotros conocemos o llamamos agricultura familiar campesina. Generalmente tenían un porcentaje de aparición del orden del 88%, o sea, en cada rebaño había una o 2 ovejas que no paría cada año porque abortaba o tenía alguna pérdida de su cría. Había un porcentaje mínimo de partos dobles, y también lo que me llamaba la atención era la alta mortalidad de cordero en los rebaños que nosotros empezamos a seguir y a caracterizar. Era una producción subvalorada, o sea, la gente, yo creo que, no sé si pasa lo mismo aquí en España, pero comúnmente no daban valor al ovino. El ovino estaba ahí porque todo el mundo tenía ovejas, y lo que realmente le daba estatus al ganadero eran los bovinos. Por lo tanto, siempre la gente pensaba que podía incrementar el número de ovejas para después venderlas y comprarse una vaca. Eso también es valorado ahí como socialmente. No había manejo sanitario, una alta mortalidad de los corderos, generalmente cuando se iniciaba la época de parto, una dependencia en la producción de pastos, son sistemas pastoriles. Nosotros tenemos una curva de producción de pasto muy irregular durante el año. Tenemos una gran explosión de materia seca o pasto durante los meses de primavera, pero durante el verano casi no hay pasto por tema de sequía estival, y en el invierno tampoco hay pasto porque el frío impide, digamos, el crecimiento de las praderas. Era muy difícil encontrar gente o ganaderos que tuvieran contacto con suplementación para estos animales, generalmente porque la suplementación, ya sea heno o pasto seco o grano, generalmente iba hacia a los bueyes, a la vaca, al caballo, a las aves, pero nunca a los bovinos. Todo el rebaño se mantenía junto,
durante el año, por lo tanto el apareamiento era cuando aparecían los celos en formas naturales, son ovejas que tienen una cierta estacionalidad, por lo tanto se apareaban muy temprano, parían también muy temprano en otoño, y por lo tanto los corderos muy pequeños estaban frente a veces al invierno, que es bastante lluvioso y frío. La venta se hacía junto con el destete, que se producía más o menos a los 6 meses de edad, y el producto eran corderos del orden de los 35 kilos de peso vivo. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer una serie de análisis. Lo primero que hicimos es hacer un seguimiento completo de alrededor de 12 o 15 rebaños y haciendo pesajes mensuales y tomando una serie de antecedentes, lo que nos permitió observar que había una gran fluctuación en las condiciones de peso y condición corporal de las ovejas, que indica el grado de gordura de las ovejas, que si bien es cierto eran ovejas pequeñas, sus pesos son aproximadamente menos de 50 kilos, sufrían en la llegada para nosotros el invierno empieza el 21 de junio, cuando estamos al otro lado. Cuando usted empieza el verano, allá empieza el invierno. Y por lo tanto ahí se nos venía abajo la producción de pasto y justamente coincidía con los periodos que tienen más requerimientos nutricionales, estos animales que son próximos al parto y durante la lactancia. Y eso hacía entonces que el peso de estos animales se viniera abajo y pudieran bajar alrededor de 10 o 15 kilos de peso, pérdida de peso, para suplir los requerimientos de energía que estos animales deben tener para tener una buena lactancia. Y eso también afectaba a los corderos recién nacidos, un cordero que nace en esas condiciones, una oveja que ya está delgada, generalmente tiene menos vitalidad, no tiene la suficiente cantidad de leche ni calostro que este animal tiene que suministrar en las primeras horas de vida, y por lo tanto la mortalidad es bastante alta producto del ayuno y también del frío. Y también afectaba el crecimiento posterior de cordero. Entonces, a partir de ello, aquí hay una foto que es muy interesante, porque nosotros podemos ver corderos muy pequeños como empiezan rápidamente a comer pasto, porque las ovejas no tienen la suficiente cantidad de leche. Y eso hace también que se cierre un ciclo de parasitismo en esos corderos. Al tener una baja inmunidad, empezar a pastorear, inmediatamente empiezan a incorporar larvas de parásitos que después limitan su crecimiento posterior. Así que hay una asociación interesante entre la falta de leche, la falta de nutrición y el tema de la alimentación. Las ovejas que tienen leche, generalmente los corderos, no empiezan su pastoreo tempranamente, sino que durante el primer mes están 100% alimentados con la leche materna. Un elemento que nos ayudó mucho fue un trabajo, o varios trabajos del profesor Nagy de Estados Unidos, en el cual él hacía intervenciones en rebaños, principalmente en rebaños de comunidades en las cuales partía casi de cero. O sea, él hablaba de rebaños sin intervención y cómo uno tenía que abordar este manejo. Generalmente en nuestro país, o las agencias, ya sea estatales o de algunas ONG también, cuando se encontraban en esta situación, lo primero que incorporaban era genética. O sea, ponían un carnero de una raza más grande, más hermoso, y que la gente le gustaba mucho, y con eso querían cambiar el sistema productivo, y al contrario producían un efecto negativo. Entonces, este señor, o este investigador, establecía una serie de peldaños o pasos que había que seguir. Él apostaba que la primera intervención, estamos hablando del sistema ganadero, era preocuparse de la sanidad. ¿Por qué? Porque era muy barata. O sea, la intervención, por ejemplo, de la aplicación de una vacuna o un antiparasitario es una intervención de costo muy bajo por animal y que tiene un efecto bastante alto en términos de disminuir la mortalidad.
Y después venían términos de manejo, por ejemplo, nosotros teníamos el problema de cómo separábamos el carnero de las ovejas para tener un parto un poco más establecido en el tiempo, digamos, programado. Después venía la alimentación, que tiene un efecto fuerte sobre la producción, pero tiene un costo más alto. Y después venía la genética y por último la infraestructura, que era también algo que en el tiempo, ustedes que son de una facultad empresarial, saben que la infraestructura tiene un alto costo y por supuesto que la cotización también tiene que ser a largo plazo. Entonces nosotros quisimos seguir este planteamiento que nos pareció el correcto y el más lógico. Los primeros cambios fueron principalmente relacionados con la sanidad y la alimentación y también el manejo. Lo primero que vimos nosotros es que en rebaños que empezamos a hacer una suplementación, le llamamos suplementación estratégica antes y posterior al parto, que les vuelvo a reiterar, era el momento en que tenían las menores aportes de la pradera y los animales las mayores necesidades, y estratégica porque era una suplementación de bajo costo, a veces con algunos elementos que podía contar el agricultor, otras veces le enseñábamos a hacer algún tipo de suplemento. Logramos revertir la situación principalmente en disminución de la mortalidad de cordero, porque principalmente el hecho se veía por la mayor producción de leche de las madres, y también el peso a los 100 días, a los 3 meses, la diferencia en el peso de los corderos era interesante, y esa diferencia con creces pagaba, digamos, el costo de esta suplementación estratégica. Eso también lo medimos en base a algunos estudios de ver la curva de producción de leche de la oveja que no se suplementaban y la que se suplementaban, y la producción era mucho más alta, lo que influía, digamos, en el peso del cordero. Lo mismo, el crecimiento del cordero suplementados y no suplementados también era interesante y había una diferencia notable. Por supuesto que las prácticas se empezaron a incorporar dentro de los sistemas ganaderos. Tuvimos una muy buena recepción de parte de la autoridad, digamos, agrícola, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el cual asumió que era un punto importante en el desarrollo de esta pequeña ganadería. Una cosa que nos llamó de particular la atención era el tipo de oveja que ellos tenían, ¿eh? Una oveja que, como les contaba, obedecía a un tipo mezcla de varias razas, no sabíamos, pero generalmente obedecía a un animal cara negra, de un tamaño pequeño, y empezamos entonces el trabajo de caracterización. Lo caracterizamos animal de bajo peso comparado con otras razas, de los 60 kilos, algunas medidas zoométricas, y entonces desarrollamos un estándar racial. Vino de cara negra, cubierta de grano corto, perfil recto, orejas cortas, hocico grueso, macho y hembra sin cuerno, cuello corto y grueso, sin papada, extremidades musculosas, pezuñas fuertes, negras también. Capa blanca, pero también había animales negros. Lo importante era el vellón cubría patas y la parte del vientre también y la cara, y que era un productor de lana de carne principalmente, y la lana también tiene una caracterización, corresponde a una lana de un grosor mediano, que es el que usan principalmente las mujeres que hacen todo el trabajo de hilar la lana toda a mano. Por lo tanto necesitan una fibra un poco más gruesa que una lana fina, digamos, para la industria. Incorporamos dentro del proyecto, aquí han habido varios proyectos de por medio, un proyecto que se llamó Banco Ganadero, y estuvimos trabajando con alrededor de 7 comunas, con gente muy pobre, muy humilde, ganaderos muy pequeños, en las cuales incorporamos entonces sistemas de pastoreo rotativo, algunos con más medios económicos, ponían cerco eléctrico, otros inventaron cercos de
bambú, los cuales eran movibles y ellos hacían entonces su rotación de pradera. Una cosa importante aquí fue la incorporación entonces de espacio con fertilización muchas veces o con uso del estiércol de las mismas ovejas para incorporarlo a estas zonas en las cuales generalmente el rezago en primavera permitía también la obtención de algunos pacas de hino para suplementar durante el invierno. Lo otro que también incorporamos fue que incorporaba el proyecto y que lo solicitaban muchos los agricultores era la posibilidad de tener cobertizo. El problema de los cobertizos principalmente el problema de depredadores, perros, muchas veces la gente hay tenencia no responsable de perros en el país, todavía no hay una ley que lo regule, y por lo tanto es muy común que caballerías de perros se dejaran caer sobre sus ovejas y mataran unas cuantas, y si no estaban resguardadas en estos cobertizos, la verdad que era un problema. Entonces, alguna gente diseñó de viejas estructuras que tenía en su predio, cobertizo con las ovejas, y otros ya se incorporaron algunos cobertizos más elegantes, con el piso ranurado, elevado, en las cuales entonces también tenían una cosecha de estiércol interesante para poder incorporarla después, ya sea a su pradera o a su hortaliza. Muchos de estos proyectos fueron financiados por organismos del Estado, por el Ministerio de Agricultura. Lo mismo que la incorporación de ganado. El Banco Ganadero, en general, a cada agricultor que postulaba y que demostraba que tenía un manejo adecuado, le entregábamos 5 ovejas y un carnero, y posteriormente ellos iban devolviendo, en vez de 5 devolvían 7 ovejas a través del tiempo, lo que permitía entonces ir entregándole a otros ganaderos estos mismos animales, y eso fue creciendo en el tiempo y todavía funciona. Cuando nosotros mejoramos las condiciones de estas ovejas araucanas de alimentación y de manejo, empezamos a ver un efecto interesante que se fue incrementando la prolificidad. O sea, en vez de parir un cordero, empezaron a parir 2 y algunas parían 3 corderos. Y nos preguntamos también si esto tenía alguna relación con la alimentación. Generalmente hay un efecto directo, pero podría haber también un efecto genético. Aquí tenemos, por ejemplo, los porcentajes de parición, que son cada cordero que nace por cada oveja que se encasta o se empadra. En los años 90, los promedios que teníamos de los rebaños era alrededor de 198, después subió a 142 y ahora estábamos más o menos en 150, 160%, o sea, hay un 60% de ovejas que tenían 2 corderos. Lo que nunca hemos podido bajar mucho es la mortalidad. Y también a través de la alimentación y de la selección hemos ido mejorando el peso de los corderos a los 3 meses, ¿no? Y también la productividad, en el fondo, esta gente ha ido incrementando su productividad de forma notable, pero a través del mejoramiento, como le digo, de sus condiciones. Entonces la pregunta fue si esta prolificidad o porcentaje de parición había aumentado por causas nutricionales o podría haber sido genética. Hicimos un estudio que recientemente estamos terminando, que hay muchas razas, que es un ejemplo muy importante con la raza aragonesa en Aragón, donde han encontrado entonces algunos polimorfismos, mutaciones, que son mutaciones naturales que se producen en todos los seres vivos. Y hay algunas de ellas entonces que están asociadas a esta prolificidad. Estos son genes en los cuales se han encontrado algunas mutaciones. Nosotros estudiamos con 3 genes y estas mutaciones, y solo encontramos entonces un efecto y
una mutación en este loco. Y efectivamente pudimos determinar que habían poblaciones de ovejas que eran heterocigotas a este loco, o sea, tenían una mutación, y lo que significaba una prolificidad mayor que el promedio, que no tenía la mutación. Hoy en día estamos seleccionando animales machos principalmente que puedan tener esta mutación para incorporarlos a rebaños que tienen solucionado el problema nutricional. Y por supuesto, machos que no tienen la mutación para rebaños que están en etapa de inicio, porque generalmente cuando las condiciones de alimentación no son favorables, tener partos dobles es un problema, porque los corderitos nacen más chicos, son menos resistentes, y si la oveja no tiene la suficiente leche, seguramente más de alguno va a morir en los primeros días. Y también hicimos un esquema de selección que va orientado principalmente, trabajamos con rebaños colaboradores, tenemos convenios entre la universidad y los agricultores, hacemos valoración de los bovinos en el predio, hemos definido como característica a seleccionar la ganancia de peso y la prolificidad. Después tenemos una segunda fase en donde los machos se recogen, los que tienen mayor peso durante su etapa de crecimiento, y se van a una estación de prueba, y posteriormente esos mismos machos se distribuyen dentro de los reproductores para hacer la valoración de la descendencia en diferentes ambientes. Eso ha permitido coordinarse con este programa con los productores. Tenemos constantemente visitas a los rebaños que están asociados, hacemos una valorización genética de los machos, evaluamos también algunos cruzamientos, hacemos evaluación de las canales y la carne y también de la producción y calidad del lana. Junto con eso tenemos acciones de capacitación y difusión de nuestro trabajo. Bueno, generalmente lo que capacitamos, recibimos muchas delegaciones de agricultores y también de estudiantes en nuestra estación experimental, hacemos días de campo, participamos en muestras, hacemos también parte de la docencia en agronomía y estamos estableciendo hoy día también el remate de reproductores que se hace a finales de año, a donde van los agricultores y son ellos los que fijan el precio del reproductor que se quieren llevar a su precio. Junto con la caracterización de este ganado, nos ha interesado mucho el tema cárnico, porque, tal como les decía, son todos los productos que se producen ahí, la carne y la lana. Y el tema cárnico tiene su particularidad, son animales criados de forma tradicional, principalmente en base a pastoreo, no reciben ningún tipo de aditivo. Los tratamientos que se realizan son relativamente pocos. Generalmente un cordero recibe una dosis de antiparasitario durante su periodo de vida y nada más. No tenemos grandes problemas de enfermedades, porque son sistemas abiertos, digamos. Yo conozco la situación o algo de la situación de la ganadería ovina en España, y estos sistemas intensivos han traído una serie de problemas sanitarios. O sea, hay una batería de vacunas y un tratamiento impresionante para los corderos que ustedes crían aquí en Extremadura o en Aragón. Pero esto no, la verdad que lo que pasa es que cuando uno empieza a concentrar la producción, inmediatamente empiezan a aparecer una serie de enfermedades que a veces son desconocidas, ¿no? Y que tienen que ver seguramente con el estrés que está el animal en esos sistemas. Nos interesaba mucho también ver la calidad de la carne y la calidad de la grasa de la carne, principalmente porque hay antecedentes que establecen que estos animales a pastoreo tienen una composición de ácidos grasos diferente
mucho más insaturado, más rico en proteico conjugado, ácido graso, que hoy día está demostrado que son favorables para la salud. Y efectivamente así sucede. Así que empezamos hace un tiempo atrás otro proyecto que también está terminando este año, que fue hacer productos cárnicos bovinos tradicionales. Es un proyecto que financia Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, y se llama Proyecto Ciencia Empresa, junta la universidad con algunas empresas, en este caso eran asociaciones de pequeños productores, a los cuales entonces nosotros apuntamos a desarrollar productos. El mejoramiento de la producción de estos agricultores generalmente terminaba en que estaban vendiendo más corderos, pero al mismo precio de cerdo. Dijimos, ¿por qué no le dan un valor agregado? Y son ustedes, se apropian de una marca y producen entonces cortes de cordero. Hicimos un convenio con una planta faenadora, la planta faenadora le sacrifica a los animales, se los porciona, se los envasa al vacío, ellos ponen su etiqueta y pueden entonces entregar este producto, que es un producto local, tradicional, principalmente orientado a la región. No teníamos, los volúmenes no son muy altos para pensar en el envío a centros más poblados o para la exportación. En Chile siempre se habla de la exportación. Sin embargo, nuestro horizonte fue solamente supermercados, hoteles y restaurantes de la zona. Y les reitero que durante los meses de diciembre, enero y febrero, que son los meses donde están los corderos para ser sacrificados, la afluencia de turistas en esta región es bastante alta, o sea, muy alta. Entonces pensamos que ahí iban a venderse nuestros corderos. Hicimos un estudio de mercado, cuantificamos la demanda y los atributos que la gente hoy día valora dentro del producto de los corderos, y caracterizamos productos, nuevos productos ovinos. Dentro de ello, lo más importante fue hacer una serie de cortes, que ustedes conocen aquí muy bien, porque generalmente la costumbre en nuestro país era vender el cordero entero o medio cordero. Entonces podíamos tener envases de chuletas o de rack francés en porciones de aproximadamente 1 kilo, y que es lo que la doña casa hoy día también prefiere antes de comprar un trozo de cordero grande, porque no sabe cómo cortarlo y partirlo. Y lo otro que hicimos además evaluamos los productos, hicimos análisis sensoriales, análisis con catadores, y desarrollamos envases y etiquetas. La apropiación de estos productos era para la asociación de productores. Hicimos convenios con las municipalidades donde participaban los productores. Las municipalidades hoy día están comprometidos a colocar un lugar de venta, y ellos entonces a vender sus propios productos, y hacen toda la cadena esta de valor que les permitirá tener un producto, digamos, con mayor valor agregado. También hicimos productos procesados, varios tipos, alrededor de 17 de productos diferentes, y utilizamos ahí las ovejas de desecho, las cuales no tienen un gran valor, pero hicimos hamburguesas, chorizo, jamones, distintos tipos de jamones, y hemos quedado ahí con 4 o 5 productos que son los que tienen mayor aceptabilidad dentro del consumidor y también dentro del panel de catadores. Nos asesoramos por un chef internacional que nos ayudó en la preparación de estos productos, y también de una empresa de charcutería que realiza o hace el proceso productivo. Así que ahí tenemos un punto interesante de desarrollo o el cierre de este proceso productivo con los ganaderos. Es lo que nosotros hemos estado haciendo, como digo, desde hace ya bastante tiempo.
estamos muy contentos. Yo creo que hemos logrado apoyar las iniciativas productivas de pequeños ganaderos, algunos mapuches, otros no mapuches, pero a veces se combinan también. Hoy día estamos postulando un proyecto para mejorar la calidad de la lana y la tecnología también de la lana, que también es un proyecto interesante que seguramente comenzará a partir del próximo año. A partir de eso queremos incorporar, utilizar esta raza araucana como raza materna, incorporar sobre ella animales de lana más fina, cosa de tener un F1, un producto que pudiera generar una lana un poco más fina que permita entonces hacer prendas de mayor valor, que generalmente las lanas gruesas como la que produce este animal no sirven para hacer lanas, o sea, tejido o para niños, por ejemplo, que generalmente tienen muchas fibras con médula o pelo y eso traspasa o pica mucho la piel. Entonces estamos viendo la posibilidad de mejorar el tema de la lana. Hay dos organizaciones, una indígena y otra no indígena, que son las que van a participar también en este nuevo proyecto. Así que tenemos bastante actividad. Yo les quería contar nuestra experiencia y si ustedes quieren consulta, les tengo que entregar después un folletito que es lo que hemos sacado y que habla de nuestra reflexión. ¿Hay alguna pregunta? No, lo que nosotros, los corderos nuestros, no, generalmente estos animales cuando se sacrifican tienen 4 a 6 meses, generalmente 4 meses. Durante ese periodo casi nunca se vacuna. No, lo que se vacuna una vez al año son las madres, con una vacuna clostridial principalmente. Es lo único que se usa. El resto son en los tratamientos generalmente son antiparasitarios. No tenemos grandes problemas sanitarios. Sí. El grado de participación del tipo de cooperativas debe ser muy alto para que los pequeños productores consigan que se identifiquen mataderos de sexo libre. Sí, nosotros tenemos una experiencia pasada muy negativa respecto a las cooperativas. Hace 30 porque aquí funciona muy bien, pero en los años 60, diría yo, hubo un auge fuerte de las cooperativas en Chile, 60, 70, y posteriormente casi todas desaparecieron, los directores se llevaron la cooperativa para la casa. Entonces hoy día tú hablas de cooperativa y la gente como que inmediatamente se acuerda de sus malas experiencias. Pero hoy día yo sé que a nivel gubernamental quieren incentivar el tema cooperativo. Allá lo que es común que los agricultores forman lo que se llama una asociación gremial, que es la forma jurídica en la cual ellos se pueden asociar. Asociación gremial, que significa que deben juntarse 25 agricultores y tienen la posibilidad de hacerlo. Y para eso también necesitan ayudas financieras para la organización y la formulación y la estructuración de este tipo de asociatividad. Esas asociaciones gremiales ahora están dando el paso a cooperativas, pero ha sido lento por esta mala experiencia que hemos tenido antes. Ahora, las grandes empresas, por ejemplo, frigoríficos, nosotros trabajamos con esta planta faenadora que está aquí abajo, la planta faenadora de Victoria, una planta no muy grande. Ellos prestan los servicios y como tienen también cierto grado de responsabilidad social, dan un servicio de un valor un poco más bajo, porque
para ellos. Yo no sé si será negocio o no sacrificar corderos en cantidades tan pequeñas, pero en general se comprometen y ha funcionado bien. Lo otro que tenemos es una asociación de restaurantes y hoteles en los cuales en algunas comunas ofrecen platos de cordero de la zona. Se ha organizado, ahí tenemos una participación tangencial, ¿no? Pero yo he visto que esa es una buena forma también, porque ellos han partido al revés. Dar uno de restaurantes y hoteles en una zona turística y dicen aquí estamos asociados al cordero de tal zona y aquí se ofrece en el menú siempre el plato de cordero. El consumo de cordero es otra cosa que he dicho. En Chile es bajo, ¿no? Nosotros, porque hay mucho comercio informal. Entonces nosotros tenemos de los 80 y tantos kilos de carne que se come hoy día cada chileno, entre 24 son de bovino, 30 de cerdo, otros 30 de ave, pollo y pavo, y solo 2 son de cordero. Así que nosotros tenemos una brecha muy importante para superar el consumo de esta carne. Nosotros en Chile la producción bovina está centralizada, diría yo, o concentrada en la zona austral, en Magallanes. Ahí está el 60% de la masa bovina y la mayor parte de eso se exporta a países. Aquí en España llega mucho a países árabes. Es una zona mucho más, una crianza mucho más natural que la que tenemos. ¿Y alguna otra pregunta? Pues muchas gracias.